Parece que el uso del terminal antiguo del Aeropuerto Internacional de Jorge Chávez va a ser un nuevo aeropuerto. Por lo menos eso promete el ministro de Transporte del Perú. Hola. Bueno, habíamos hecho una evaluación, o por decirlo así, un sondeo, con respecto a cuál podría ser el uso del antiguo aeropuerto. Habíamos hecho algunas propuestas de lo que se había leído o había visto yo en algunos reportajes respecto a lo que opinaba la gente o algunos funcionarios o algunos expertos. Iban desde varias ofertas. La primera era que el antiguo aeropuerto Jorge Chávez se vinculara a la ciudad aeropuerto y por lo tanto fuera un centro comercial o un gran centro de hoteles, ¿cierto? Por la envergadura que tenía. Algunos decían que no había que desaprovechar el hecho de que la pista estaba operativa y que también estaban los puestos de control aéreo en esa sección y por lo tanto una de las buenas medidas podía ser habilitar un aeropuerto de corte nacional o un aeropuerto militar alternativo a Jorge Chávez. Alguien propuso por ahí también la construcción de un gran hospital que podría ayudar a la zona donde se vincula el aeropuerto o crear un centro de estudio, una universidad, un centro de formación técnica vinculado con el turismo y el comercio aéreo. Pero esta semana, la primera semana de julio, salió una noticia en gestión y que vi en algunos canales de televisión donde el ministro de Transporte hizo un comentario que sonó a propuesta, pero después él se deshizo o se deshizo, ¿cómo se dirá? Él en realidad comenzó a dar argumentos que en realidad su propuesta era una idea solamente. Pero me sonó muy a propuesta al principio cuando indicó que el antiguo aeropuerto Jorge Chávez iba a ser un aeropuerto nacional, pero un aeropuerto estatal. Veamos lo que dice la noticia de gestión para entender un poquito qué es lo que había sucedido. Bueno, la noticia de gestión dice que, y es del 14 de julio si no me equivoco, que MTC, el Ministerio de Transportes, evalúa que Aeropuerto Jorge Chávez trabaje con dos terminales, pero solución tomaría años. Ahí estaba el problema que tuvo el ministro al tratar de clarificar, porque como él lo planteó, era como, no, si está ahí usándose el aeropuerto puede llegar a instalarse. Por lo menos fue lo que vi yo de la primera entrevista. Sigamos viendo. El ministro de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval, sorprendió al país anunciando que su cartera ha decidido impulsar que el principal terminal aéreo del país trabaje con dos terminales, pero expertos aseguran que su propuesta podría tardar en hacerse realidad. LAP, el concesionario, también dio su opinión. Oye, y también hay un punto bien importante. Hemos hablado de la funcionalidad que tiene, pero LAP, la concesionaria, por algo postuló al nuevo aeropuerto, es porque no iba a tener una competencia que iba a ser el antiguo aeropuerto. Para los vuelos nacionales, por ejemplo, los internacionales que llegaban ahí, y ahora se les plantea esto por el ministro de Transporte. Y lo otro, la presidenta habrá sabido de esto, ¿no? Porque yo no me manejo mucho en cómo son los vericuecos, dijéramos, ¿cierto? Cómo son los laberintos del poder en el Perú, en el sentido de que si tienen tanta autonomía los ministros para decir cosas sin informarles antes o tomar la decisión más estudiada, porque parece que el problema es técnico, ¿eh? Sigamos viendo cuál es la idea. Dice LAP, no comparte el deseo no bien viable que Jorge Chávez opere con dos terminales. Bueno, culminando el primer mes de operaciones plena del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el titular de Transporte y Comunicaciones, César Sandoval, sorprendió al país anunciando que han decidido impulsar que el principal terminal aéreo del Perú ahora opere con dos terminales a la vez. Esta noticia la escribió Alexandro Azurini desde el 3 de julio. Había dicho 14, pero es porque había visto una noticia parecida. Quiero dar una gran noticia al país. Oye, así lo escuché yo, ¿eh? Después de escuchar opiniones y evaluar, el Ministerio de Transportes ha estudiado la posibilidad de entrar en conversaciones y gestionar con la concesionaria Lima Airport la apertura al Terminal 1, señaló a TV Perú. Bueno, ese es un problema, ¿eh? Yo conversaba con unos amigos que se dedican a la política y les decía que yo mi impresión que tenía era que un problema que tienen las autoridades es el manejo de las comunicaciones, especialmente en redes sociales. Hay unos que no tienen este filtro, y para qué decirlo en televisión, que dicen más de lo que tienen que decir. O señalan lo que piensan, porque el ministro puede haber estado, no creo que evaluado, sino haber dicho, oye, podría ser una buena posibilidad, y lo puede haber comunicado mal, pero aquí fue muy directo. Quiero dar una gran noticia, o sea, estaba anunciando la apertura de el nuevo aeropuerto. Dice que el MTC ha estudiado la posibilidad de entrar en conversación y gestionar con la concesionaria la apertura del terminal. A nosotros no sonó, porque uno agarra estas noticias así como al aire, ¿eh? Como que no las medita mucho, es que va a funcionar el otro aeropuerto. Bueno,
¿Qué más pasó con la noticia? Con Terminal 1, Sandoval se refiere al antiguo local del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que dejó de operar y entró en funciones el nuevo terminal el pasado 1 de junio, claro, porque no siguió funcionando. A pesar del entusiasmo del Ministerio de Transporte, expertos consultados por gestión ponen paño frío al anuncio y advierten de los tiempos que podría tomar hacer realidad esta propuesta. Un Jorge Chávez a doble turno tomaría años. Sandoval no dio muchos detalles sobre cómo sería viable. Es que ese fue el problema. Tanto en términos contractuales como financieros, esta interconexión entre terminales. Lo que sí precisó es que el camino será a través de monorrieles. La justificación del Ministerio para proponer esto ahora es la proyección ascendente que se tiene para el Aeropuerto Internacional en los próximos años. Es necesario reabrir, poner en funcionamiento, evaluar la parte técnica y conectarla a través de monorrieles al interior del terminal porque nos vamos a proyectar a 60 millones de pasajeros anuales, sostuvo. Al tratarse de una concesión vigente desde el 2001 con LAP, expertos consultados por gestión remarcaron que hacer viable esta propuesta implica la firma de una adenda en empresa, que es un anexo. El contrato original contempla solo la operación con un solo terminal. La adenda sería para que se recupere el primer terminal, pero tendrán que dejar expreso que funcionen los dos, refirió Juan José Cárdenas, socio de Dama Legal Advisor, experto en infraestructura. Y aquí está el anuncio, en el tuit del ministro, que fue el problema. Miren, el tuit dice, lo mismo que habíamos leído. Quiero anunciar al país que el Ministerio ha estudiado y evaluado la posibilidad de conectar el antiguo espacio del aeropuerto Jorge Chávez. Yo creo que no existen ni los estudios ni las evaluaciones, lo dijo nomás. Esta infraestructura se llamaría Terminal 1 y se conectaría con el moderno a través de un monorriel. Más encima va a poner un monorriel, lo caro que es un monorriel. Podrían destinar más de esos dineros para concluir el metro, el puente. De los videos que he visto, no vamos a comentar de que el techo más polémico de Latinoamérica es el techo del aeropuerto, porque hay muchos reportajes sobre el techo, qué significa el techo y todo. De hecho, yo hice un video. Voy a hacer un video en situ también, porque ya estamos pronto para viajar al Perú. Pero el problema es la conectividad y algunos se sorprenden con el puente Mecano, ¿cierto? Con este puente Mecano que conecta y en realidad lo que costaría un monorriel, mejor arreglen el puente. O pongan un puente definitivo. Dice, esta infraestructura se llamaría Terminal 1 y se conectaría con el moderno a través de un monorriel. Estamos en conversaciones con, eso dijo en su Twitter César Sandoval Pozo. Claro, entonces va encima en Twitter. No es muy claro. La concesionaria que gestiona el aeropuerto ha informado que aún no ha tenido conversaciones al respecto con el ministerio. O sea, entonces él dijo conversaron y nunca conversaron. No, sí. Si más allá de lo anecdótico, de que de lo que habíamos hecho o conversado respecto a una solución para el antiguo terminal y una solución que pudiera colaborar con el nuevo, era esa propuesta, pero nosotros no tenemos la autoridad para hacerlo. Se lo comentábamos, si ustedes van a nuestra encuesta que habíamos hecho, o lo mismo que habíamos comentado en el video, varios decían que querían que podía hacer. Pero en definitiva, el ministro en realidad planteó un deseo como un proyecto casi que estaba iniciado. Entonces fue un tremendo error. Bueno, sigamos viendo. ¿Qué decía? ¿Está usted a favor o en contra del antiguo aeropuerto Jorge Chávez que vuelva a operar? Le preguntaron el 3 de julio. ¿Cuánto tiempo podría tomar la firma de esa modificación contractual? En febrero, el entonces ministro de Economía, José Salardi, aseguró que las adendas en Perú pueden tomar hasta un periodo de gobierno entero en concentrarse. Es decir, el estudio de las famosas adecuaciones. ¿Qué se hará de diferente ahora? Ante el ministerio, acompaña desde muy lejos y las adendas demorarán 5 años. Espera que llegara en su momento para opinar. Ahora tenemos un equipo permanente detrás, dijo cuando anunció la reforma a la ley de asociaciones públicas y privadas. El Ministerio de Economía, entiendo yo. Sin embargo, Cárdenas, tomando en cuenta que el Terminal 1 del aeropuerto ya existe, cree que tomaría menos tiempo, pero no se cerraría bajo la administración de Dino Boluarte. Podría ser 2 o 3 años, ese es el verdadero promedio, una adenda en un acuerdo entre dos partes. Eso es lo que debe reflejar. Aparte se necesitan inversiones adicionales para equipar el terminal antiguo con el nuevo. Claro, porque no llegar y usar. Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional, manifestó que desde su gremio saludan la decisión del MTC, pero son cautelosos con el entusiasmo del anuncio. Es una propuesta interesante, pero hay que analizarla. Recordemos que el contrato de concesión establecía que la principal responsabilidad del LAP era construir un único terminal. Ahí está el problema jurídico. No he leído nunca el contrato, pero dice construcción de único terminal. Lo que yo pensaba, es que si yo soy la concesionaria y tengo un aeropuerto, si como yo le escuché al ministro que iba a ser como una suerte de aeropuerto público, ahora clarificó que no, que es ampliarle la concesión al LAP, por lo que dice gestión, LAP tiene que ver si sí o no, si se mete en esto y que si es más fácil conectar. A veces uno cree desde la ignorancia de la infraestructura que es más fácil, no, si es cosa de arreglar y conectamos, y para la empresa es preferible a veces reconstruir
demoler, construir nuevamente, porque así pueden hacer una obra que pueda ser proyectada en crecimiento. Yo entiendo que el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez tiene una carpeta de proyección de crecimiento, como lo tiene el aeropuerto de Santiago, que ahora inicia nuevamente la construcción de una de sus etapas de crecimiento. Entonces siguen con eso. Pero lo que me llamaba la atención es la liviandad que tienen nuestros ministros en todos nuestros países para hacer anuncios que después no pueden cumplir. Y fíjense que siempre son cercanos a las elecciones. Entonces, suena entre, podríamos decir, no inocencia, sino una falta de experiencia comunicacional por parte del ministro, porque ya LAP dijo que nunca había conversado, es decir, no existe esa conversación, por lo menos por lo que dice LAP, una expresión de un deseo, o como dicen algunos en la teoría de las conspiraciones, fue un mensaje para desviar algo que estuviera sucediendo. No lo sé, me podrían comentar ustedes, porque yo no sigo la vida política del Perú, sigo más el área de inversiones, porque si no, no es mi área, y lo que yo quiero es ver cuánto pueden colaborar estas obras con el desarrollo no solo del Perú, sino de todos los países, entre esos Chile. Y por lo tanto es importante que haya un aeropuerto de envergadura como lo es Jorge Chávez. Sigamos viendo. LAP descarta buenos deseos del MTC. En LAP, este anuncio fue recibido con los brazos abiertos. En comunicación con gestión, Rocío Espinosa, gerente de comunicación en LAP, indicó que aún espera una comunicación directa al ministro sobre el tema, pero sí él dijo que habían hablado. Pero recordó que MTC firmó un acta el 2022 y con su nueva visión para el aeropuerto la estarían desconociendo. Por ese motivo agregó que la empresa invirtió 500 millones para que el aeropuerto opere con un solo terminal. Esto adelanta a consideración de las voces consultadas que una negociación de la adenda necesaria podría ser complicado. La posición de LAP fue dejada en claro en un comunicado posterior, pero también tendrá respaldo en la Asociación de Transporte Aéreo Internacional IATA, en un reporte suyo que el 2022 esta Organización Global de la Industria Aérea no recomienda una operación con más de un terminal a sus asociados, es decir, que tengan un solo terminal. Es preferible tener una instalación centralizada para el procesamiento de pasajeros que tener una serie de unidades múltiples, indicaron allí. IATA agregó que operar en un solo terminal reduce la confusión para los pasajeros en sus traslados. Sí, es verdad, porque se produce confusión, y ahí está la carta de IATA. Para las nuevas aerolíneas interesadas en ingresar al mercado, también se les sería más sencillo colocarse la infraestructura al lado de sus alliance partners sin tener que moverse entre terminales. Yo no sé la distancia, me podrían clarificar, lo voy a tener más claro en el viaje, porque yo no he ido a Lima. Entonces no sé cómo quedó de alejado el aeropuerto antiguo del aeropuerto nuevo. Porque si uno dice, oye, moverse entre terminales es complejo, hay muchos aeropuertos en el mundo que tienen más de un terminal, pero sí se torna complejo, especialmente cuando llegas retrasado y tienes que tomar otro vuelo o tienes una conexión con poco tiempo que calculaste. Y es muy habitual que haya monorriel, es cierto que haya metro, que vayan rápidamente. Es decir, que en cierta medida uno se va moviendo de estos módulos. Alguien definió muy bien, creo que fue Sir Chandler, que me dice que lo pronunció mal, pero yo no sé si lo pronunció mal, pero era comentarle, que en realidad los aeropuertos fuera de las pistas, es decir, donde uno se va a embarcar, son mall, son centros comerciales. Ese es el gran negocio. Y por lo tanto sería moverse de un centro comercial a otro centro comercial. No sé la distancia, me podrían decir cuánto se demoraría uno. He escuchado mucha gente que iba atrasado los vuelos y se bajaba en el aeropuerto antiguo y decían que podían caminar o tomar algo de locomoción, me refiero a algún vehículo, que los llevara directo al aeropuerto, no por la vía principal que es la de lo que yo digo de ese puente mecánico. Ya, sigamos bien. ¿Qué más dice MTC? Se nos corrió un poquito la información. Estamos viendo lo que decía LAT, que IATA a venta debería aclarar costo de inversión. Lo cierto es que, como ya se detalló, la única alternativa que tiene el MTC para ejecutar esta propuesta, si convence a LAP, es una adenda. ¿Qué más debería estar claro? Lo primero es quién se hará cargo de construir el monorriel de interconexión, una tarea que para AETAI podría ser perjudicial para los pasajeros y aerolíneas si lo asume LAP. Esa es la pregunta del millón. Si es una obra pública, se paga con el dinero de todos los peruanos. Si se carga el app, ese gasto se incorpora posterior a las tarifas. Claro, pues si es público, no. Si no, todos los vamos a pagar. Cualquier gasto que exista en un aeropuerto se paga en el bolsillo del viajero. El vocero de AETAI suma algo básico, que se determine si ambos terminales operan vuelos nacionales e internacionales o se dividirán estas cargas. Que era lo que parece que habíamos conversado, ¿eh? Que una alternativa sería que fuera para vuelos nacionales. Ahí habrían cosas que no tendrían que estar como transbordo de policía internacional, ¿cierto? Y estas medidas de gestión, no gestión del diario, sino de la gestión internacional de ingresos y salida del país. Que ahí yo tengo una duda con respecto a uno de los requisitos. Cárdenas, por su parte, agrega que sería necesario considerar inversiones adicionales al monorriel, ya que en LAP tendría que garantizar el mismo nivel de servicio en ambos terminales.
son adicionales que serían necesarios para poner a punto el antiguo, y recordemos también que servicios públicos como migraciones se mudaron al nuevo terminal, tendrían que operar en ambos. Y ahí hay un gasto. Entre los gastos principales, el app que hizo para el nuevo terminal de Aeropuerto Jorge Chávez tuvieron, por ejemplo, escáner de equipaje y la A-Gates para reconocimiento de pasaporte, entre otras cosas. Todo ello debería replicarse en el antiguo terminal. Y aquí están estas máquinas que son los entomógrafos, creo que se llaman, ¿cierto? Que son los escáneres. Muy modernos, los más modernos de Latinoamérica hasta el momento. Alessandro Azurín es licenciado en comunicación con especialidad en periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revisión Impresión. Y aquí está escribiendo sobre este tema que ya habíamos tratado, que es la viabilidad de que en definitiva el antiguo el antiguo aeropuerto, estoy pensando en Chancay porque estoy viendo cómo ir a conocer Chancay, el antiguo aeropuerto Jorge Chávez sea utilizado, que fue una de las preguntas que hicimos, ¿qué se puede hacer con el antiguo terminal? Para que no quede ahí abandonado. Me parece que la utilización del aeropuerto por la aviación peruana era lógico. El antiguo aeropuerto podría tener algunas dependencias vinculadas a educación. Me hubiera gustado, hubiera sido una universidad, más que un centro comercial, pero bueno, se pueden poner los dos ahí. Y entiendo que va a ser conexión del metro, era una alternativa, que ahí llegara al metro y ahí uno tomara la movilización, ¿cierto? Los vehículos, los taxis o algún medio que lo llevara al aeropuerto, que sería una buena solución para evitar esa congestión que se ve en los reportajes, del que me dicen que es una helada Lima en estos días, porque ha estado muy frío. Imagínense cómo estoy yo, que estoy tan al sur, 680 kilómetros de Santiago, muy alejado de Lima, con estos climas donde hemos tenido muchos días bajo cero que no es tan habitual en mi zona. Bueno, me podrían decir ustedes nuevamente qué opinan. ¿Se tiene que utilizar el antiguo aeropuerto Jorge Chávez como un aeropuerto? ¿Hay que darle otro uso? Y si las mejoras pasan por otra cosa, no por esta descongestión que se podría dar en tener dos aeropuertos, sino tal vez por la conectividad. Y ojo, ¿qué harían ustedes con el antiguo aeropuerto? Me podrían comentar. Bueno, soy Edgardo Lovera. Espero que les haya gustado esta reacción. Vamos a subir algo más y recuerden que nos vemos este mes en Lima. Que estén bien.